Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Maxi Müller y en el día de hoy voy a analizar un relato de Julio Cortázar titulado Continuidad de los parques. El texto es un texto que se publicó por primera vez en el año 1964 en un libro titulado Final del Juego. Fue el segundo libro de cuentos publicados por Cortázar y contiene entre sus relatos algunos textos bastante conocidos como son Axolot, como son La noche boca arriba, Una flor amarilla y bueno, obviamente también Continuidad de los parques. Para comenzar podemos afirmar que se trata de una metaficción y decidí seleccionar esta imagen de estas muñecas rusas con el objetivo justamente de ilustrar este concepto, el de metaficción o el concepto de puesta en abismo. Básicamente es un relato enmarcado dentro de otro relato. O sea, es una ficción dentro de una ficción. Ocurre también en otros textos, como por ejemplo uno que se me viene a la mente ahora es El retrato oval de Edgar Allan Poe. Es un recurso que han utilizado a lo largo de la historia varios autores y varias autoras. Recordemos también que una forma sencilla de analizar un concepto nuevo es dividirlo por partes. En este caso podemos dividir la palabra metaficción en dos. Por un lado meta y por otro lado ficción. Recordemos que algo ficticio es algo inventado, algo irreal, y el concepto de meta está asociado a ir más allá o el después. Entonces sería ir más allá de la ficción. Tenemos una ficción enmarcada dentro de otra ficción. Para eso entonces, y para explicar un poquito más de lo que se trata, podemos decir que hay dos grandes historias en el texto. Una primera historia, que sería la que aparece en el principio, que es la de un personaje que vamos a denominar a partir de estos momentos como el lector. Es una persona de clase social alta y eso lo podemos inferir porque a lo largo de las primeras líneas nos comenta que discutió con el mayordomo, que le dejó una carta al apoderado, que tenía que viajar por un motivo de negocios. O sea, nos da a entender que la posición social o la clase social de esta persona es una clase social acomodada o está bien económicamente. También sabemos que se dedica a leer y que lo hacía con frecuencia y que por motivos de tener justamente que atender cuestiones referidas a los negocios, había tenido que abandonar la lectura de la novela y en el momento de la narración es cuando retoma esa lectura que tenía postergada. Dentro de lo que es la narración de la novela, de esa novela que comienza a leer el personaje del lector, aparece la segunda historia. La segunda historia es la protagonizada por los amantes, como lo vamos a empezar a denominar a partir de este momento, que están planificando un asesinato. Se encuentran en un parque de robles, o sea, en una especie de bosque, pero ya no se encuentran, dicen las líneas que describen este momento, no se encuentran para nuevamente tener una pasión o una demostración de pasión secreta, sino que lo hacen específicamente para terminar de ultimar los detalles del asesinato que están por cometer. El móvil, el motivo, la razón de ese asesinato es conseguir libertad en la pareja. Y tomé la decisión de escribir libertad entre comillas, dado que la libertad en este caso va a venir a partir de la muerte de el tercero en discordia, sería. En este caso sería la pareja de la mujer. Si avanzamos un poco más con las diapositivas, llegamos a una que nos explica el tipo de narrador que presenta este texto. Sobre esto podemos decir que existen dos tipos de narradores. Un narrador que aparece en la primera historia y un narrador que aparece en la segunda. En cuanto al narrador de la primera historia, podemos identificar un narrador en tercera persona omnisciente, y ese narrador en tercera persona omnisciente se va a dar hasta el final del primer párrafo, que es donde aparece la segunda historia. La segunda historia también tiene como narrador un tipo de narrador en tercera persona desde el punto de vista omnisciente. Para aquellas personas que no recuerdan en qué consistían o cuáles eran las clases de narradores y cuáles podían ser los puntos de vista, a grandes rasgos puedo decir que un narrador en tercera persona, obviamente todos los verbos y los pronombres están conjugados en esa tercera persona que puede ser singular o plural,
en este caso es singular por momentos y plural por otros, y el punto de vista omnisciente es un punto de vista que le permite al narrador tener conocimiento absolutamente de todos los hechos y de todas las sensaciones y de todas las emociones que están experimentando cada uno de los personajes. Es muy común encontrar este tipo de narradores en frases como, por ejemplo, en esos momentos el personaje sintió o el lector experimentó. Bueno, son sensaciones que tienen que ver con la conciencia, con la mente, con la parte interna del personaje, que obviamente solamente podría tener acceso a esa información un narrador que nos cuente la historia desde ese punto de vista. Llegamos finalmente a la parte de las interpretaciones. Y siempre que doy este texto en las clases de nivel secundario, suelen aparecer lo que serían las interpretaciones que en este caso voy a denominar clásicas. La primera de ellas tiene que ver con que el lector se compenetra tanto con la historia que termina ingresando a la narración. Y acá voy a meter un pequeño spoiler. Yo creo que si están mirando este video es porque leyeron el texto, pero recordemos que una vez que el lector de la primera historia, o sea, quien retoma la novela y comienza a leer las últimas páginas del libro, y es ahí donde le da el paso a la segunda historia, la de los amantes, en esa lectura se avanza tanto hasta el punto en el cual el amante, el hombre, ingresa a una casa, sube una determinada cantidad de escaleras, no hay nadie en una primera puerta, ¿sí? Y en la segunda puerta abre justamente el ingreso a esa habitación y se encuentra con un sillón de terciopelo verde y un hombre leyendo la novela sentado en el sillón. Ese dato es fundamental porque en la primera historia, en la historia del lector, nos afirma justamente que él había retomado la lectura de la novela sentado en un sillón de alto respaldo, de terciopelo color verde, que daba justamente a un gran ventanal que apuntaba o que mostraba como paisaje un parque, ¿sí? que este hombre tenía dentro de su propiedad. Entonces, ese dato es fundamental porque ahí parecería que las dos historias se fusionan, se unen. Entonces, la primera interpretación dentro de estas clásicas sería la que el lector se compenetra tanto con la historia que termina ingresando en la narración. Hay una frase que por ahí sirve a algunas personas que buscan justamente reforzar esta interpretación. Hay una frase dentro del texto que dice: se fue desgajando de la realidad. Es como que se está compenetrando con la historia y la realidad del hombre leyendo la novela es como que se va perdiendo en gajos, ¿sí? Por otra parte tenemos una interpretación que tiene que ver con que los personajes de la novela ingresan a la realidad del lector y esto haría que el texto se vuelva fantástico. Hay personas que analizan Continuidad de los Parques desde una clave de relato fantástico y eso se da justamente porque podría ser que los personajes, puntualmente uno de los personajes, que es el asesino, se mete dentro de la realidad del lector y bueno, lo encuentra ahí de espaldas leyendo la novela frente a ese ventanal. Acá también hay como dos fundamentos que podrían sostener esta interpretación, esta hipótesis. El primero tiene que ver con que hay un marco temporal similar en ambas historias, en ambas realidades. Por ejemplo, hay concordancia en lo que sería el momento del día. En ambos empezaba a anochecer, empezaba a oscurecer, el día comenzaba a finalizar. Y después también hay un dato más que podría ser como la puerta, como el umbral que conecta las dos realidades. Esa puerta que yo les mencionaba hace algunos minutos atrás, que planteaba justamente que sería como el pasaje, ¿sí? o el umbral o el punto de conexión entre la realidad del lector y la realidad de la pareja y de los amantes. Por otra parte, también tenemos interpretaciones que ya tienen que ver con una interpretación que va más allá de las clásicas o de las que pueden surgir en una primera lectura. La primera de esas interpretaciones tiene que ver con que en la narración existen dos esferas
¿sí? Y eso nos permite identificar dos campos semánticos. El primero de los campos semánticos es el de los amantes y el segundo de los campos semánticos es el del lector. El campo semántico referido a lo que son los amantes, básicamente es un campo semántico que invita a la acción, invita a la actividad. Los amantes son personajes que están activos dentro de la novela que está leyendo el lector y dentro de este cuento en particular. Son personajes que implican actividad, implican movimiento, ellos se encuentran en este bosque, terminan de ultimar algunos detalles y automáticamente el hombre de la pareja se dirige hacia la casa para cometer el hecho. El lector, en cambio, está inmerso dentro de un campo semántico relacionado con la pasividad. Es un lector que está, recordemos, sentado, relajado en su casa, frente a un gran ventanal, leyendo una novela que tuvo que retomar después de realizar una serie de negocios. Entonces, está relajado y está en una posición absolutamente pasiva. En este sentido, hay quienes afirman que el cuento es una crítica justamente al lector pasivo, que es un lector que justamente quienes escriben literatura pretenden de alguna manera no encontrar, porque básicamente, y acá lo relacionamos con un poco de la teoría también de Umberto Eco, como que el texto generalmente, y más textos de estas características, tienen huecos y esos huecos serán en un futuro rellenados por los distintos lectores de distintas generaciones y distintas épocas, y en la medida que pase el tiempo, si ese texto se convierte en un clásico, habrá se irá resignificando, habrá nuevas interpretaciones, nuevos significados. Entonces, siempre el escritor o la escritora busca que haya un lector activo del otro lado. Por eso se dice que es una crítica a ese lector pasivo y con ese final abierto justamente, porque recordemos que el final, y acá meto otro pequeño spoiler, el final es aquel encuentro que tiene el asesino con el lector de espaldas, el asesino con el cuchillo en la mano, el puñal en la mano, y avanza hacia lo que parece ser una muerte inminente. Lo que busca ese final abierto es una mayor participación del lector en cuanto a que haya interpretaciones y haya un juego ahí de ponerse a pensar qué fue lo que pasó, ¿no? Se produce esa vacilación y ahí también, si lo leemos en clave de relato fantástico, es lo que ocurre con el final, ¿no? O sea, se produce esa vacilación, esa duda de decir, che, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Sí? ¿Qué ocurrió? ¿Fue realmente que el personaje se metió en la novela, el personaje del lector se metió en la novela, o fue que los personajes de la novela ingresaron en la realidad del lector? O ninguna de esas dos. ¿Sí? Pero esa vacilación está, y es ahí donde el lector o la lectora ya empieza a tener un papel mucho más fundamental. Hay otro dato que también les quiero mencionar, u otra interpretación que tiene que ver con esta cinta de Moebius. ¿Sí? Les puse una imagen como para ilustrar ese concepto. Está muy vinculado también con el título, Continuidad de los parques. La idea de continuidad es la idea de justamente de no tener fin. Y es un poco lo que pasa con esta cinta de Moebius. Si ustedes analizan un poco la imagen o si tienen la posibilidad de hacerla, se puede realizar simplemente con una tirita de papel. No tiene ni principio ni fin, y es un poco lo que ocurre también en este relato, ¿no? O sea, parecería ser que el principio de la novela se conecta con el final y, bueno, de alguna manera también hace referencia a esta teoría de la cinta de Moebius. Y por último, también hay una interpretación que apunta a que el lector rememora su muerte. Es como que tiene una especie de, no sé si llamarlo déjà vu o una especie de flashback donde al momento de leer la novela como que está rememorando esa muerte que vivió. Nosotros, un dato fundamental también es que nunca sabemos el título de la novela, y una actividad interesante para hacer en clase es proponerle a los y las estudiantes que titulen ese libro que está leyendo, porque si nosotros titulamos ese libro, por ejemplo, no sé, le ponemos de título Mi muerte,
¿sí? O recuerdos de una persona que falleció, ¿sí? Es como que ahí la interpretación ya terminaría un poquito más cerrada y bueno, y uno por ahí ya podría tener otro fundamento más para definir una de esas interpretaciones. Pero bueno, esa es otra de las interpretaciones que suelen aparecer. Hasta acá el video de hoy. Si les sirvió, si tienen algún comentario para hacer, si tienen alguna sugerencia también, los leo en los comentarios. Están habilitados esos espacios. Así que los invito entonces a suscribirse al canal y bueno, y a compartir lo que les generó este video. También si tienen otra interpretación del relato, me gustaría conocerla, así que los invito a dejarla en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chau, chau.